Matar a un ruiseñor, capítulo 17, página 190. Jem, le dije, ¿esos que están sentados ahí abajo son los Yugo? Calla, me cortó Jem. El señor Hecate está declarando. El señor Tate se había vestido para la ocasión. Vestía un traje corriente que le hacía en cierto modo parecerse a todos los demás. Ya no llevaba sus botas altas, su chaqueta de cuero y su cinturón lleno de balas. Desde ese momento dejó de aterrarme. Estaba sentado inclinado hacia adelante en la silla de los testigos, con las manos entrelazadas entre las rodillas, escuchando atentamente al fiscal del distrito. Al fiscal, un tal señor Gilmer, no le conocíamos bien. Era de Abbotsville. Le veíamos solamente cuando se convocaba el tribunal y eso ocurría raras veces, ya que los tribunales no despertaban ningún interés especial en Jem ni en mí. El hombre se estaba quedando calvo y tenía rasgos lisos, y se le podría situar en cualquier rango de edad entre los 40 y los 60. Aunque nos daba la espalda, sabíamos que era un poco visco de un ojo, lo cual utilizaba para su ventaja. Parecía estar mirando a una persona cuando en realidad no lo hacía, y de ese modo era un suplicio para jurados y testigos. El jurado, pensando que estaba sometido a un estrecho escrutinio, prestaba atención. Lo mismo hacían los testigos, convencidos de lo mismo. Página 191. Con sus propias palabras, señor Tate, estaba diciendo el señor Gilmer. Bien, dijo el señor Tate, jugueteando con sus lentes y como si hablara a sus rodillas. Me llamaron... ¿Podría decírselo al jurado, señor Tate? Gracias. ¿Quién le llamó? Bob vino a buscarme, dijo el señor Tate. El señor Bob Yuo, de allá, una noche. ¿Qué noche, señor? Era la noche del 21 de noviembre, dijo el señor Tate. Yo estaba saliendo de mi oficina para irme a casa cuando el señor Yuo entró, muy nervioso, y dijo que fuera a su casa corriendo, que un negro había violado a su hija. ¿Y fue usted? Claro que sí. Me metí en el auto y fui tan rápido como pude. ¿Y qué encontró? La encontré tumbada en el piso en medio del cuarto que da a la fachada, el de la derecha según su entrada. Se entra. Había recibido muchos golpes, pero la ayudé a ponerse de pie y ella se lavó la cara en un cubo que había en la esquina y dijo que estaba bien. Le pregunté quién le había hecho daño y ella dijo que Tom Robinson. El juez Taylor, que había estado concentrado en las uñas de sus dedos, levantó la vista como si esperara una objeción, pero Atticus siguió callado. Le pregunté si él la había golpeado de ese modo y ella dijo que sí. Le pregunté si se había aprovechado de ella y me dijo que sí lo había hecho. Así que fui a la casa de los Robinson y lo llevé hasta allá. Ella lo identificó como el culpable, así que lo detuve. Eso fue todo. Gracias, concluyó el señor Gilmer. ¿Alguna pregunta, Atticus? Dijo el juez Taylor. Sí, contestó mi padre. Estaba sentado detrás de su mesa. Su silla estaba desviada hacia un lado, tenía las piernas cruzadas y uno de sus brazos descansaba sobre el respaldo de su asiento. ¿Llamó usted a un médico, sheriff? ¿Llamó a alguien a un médico? Preguntó Atticus. No, señor, dijo el señor Tate. ¿No llamaron a un médico? Página 192. No, señor, repitió el señor Tate. ¿Por qué no? Había cierto tono cortante en la voz de Atticus. Bueno, no puedo decirle por qué. No era necesario, señor Finch. Ella había recibido una paliza enorme. Algo debía de haberse pasado. Era obvio. Debía de haber pasado. Era obvio. Pero, ¿no llamó usted a un médico mientras estaban ahí? ¿No hubo nadie que enviara a buscar uno? ¿La llevara a ella? No, señor. El juez Taylor intervino. Ya ha respondido a la pregunta 3 veces, Atticus. No llamó a un médico. Atticus dijo, tan solo quería asegurarme, señoría. Y el juez sonrió. Jem tenía la mano sobre el barandal de la galería. La apretó con más fuerza. Contuvo de repente la respiración. Al mirar abajo, yo no vi ninguna reacción correspondiente y me pregunté si Jem estaba intentando hacerse el dramático. Theo observaba tranquilamente y también el reverendo Sykes que estaba a su lado. ¿Qué pasa? Susurré y recibí un tenso shh.
Sheriff, estaba diciendo Atticus, usted dice que ella recibió una paliza enorme. ¿Cómo la golpearon? Bueno, describa sus heridas, Heck. Bien, tenía golpes por toda la cabeza, ya le estaban saliendo moretones en sus brazos y el ataque había sido unos 30 minutos antes. ¿Cómo lo sabes? Lo siento, sonrió el señor Tate. Eso es lo que ellos dijeron. De todo modo, cuando yo llegué allá, ella ya tenía bastantes golpes y se le estaba poniendo un ojo morado. ¿Qué ojo? El señor Tate pestañeó y se pasó la mano por el cabello. Veamos, dijo en voz baja. Y después miró a Atticus como si considerara que esa pregunta era infantil. ¿No puede recordarlo?, preguntó Atticus. Página 193. El señor Tate señaló a una persona invisible a pocos centímetros delante de él y dijo, «El izquierdo». «Un momento, Sheriff», dijo Atticus. «¿Era el izquierdo mirándolo a usted o el izquierdo mirando desde donde usted estaba?» «Ah, sí», dijo el señor Tate. «Entonces sería el ojo derecho de ella». «Era su ojo derecho, señor Finch. Ahora lo recuerdo. Tenía ese lado de su cara hinchado». El señor Tate parpadeó de nuevo, como si de repente hubiera entendido con claridad algo. Entonces giró el cuello y miró a Tom Robinson. Como por instinto, Tom Robinson levantó la cabeza. Para Atticus también se había aclarado algo y se puso de pie. «Sheriff, por favor repita lo que ha dicho». «He dicho que fue su ojo derecho». «No». Atticus se acercó hasta la mesa del secretario del juzgado y se inclinó delante de la mano que escribía con rapidez. Esta se detuvo, volvió la hoja del cuaderno y el secretario dijo, «Señor Finch, ahora lo recuerdo, tenía ese lado de su cara hinchado». Atticus miró al señor Tate. «¿Qué lado otra vez, Heck?» «El lado derecho, señor Finch, pero ella tenía más heridas. ¿Quiere que hable de ellas?» Atticus parecía que iba a hacer otra pregunta, pero lo pensó mejor y dijo, «Sí, ¿cuáles eran sus otras heridas?» Mientras el señor Tate respondía, Atticus se giró y miró a Tom Robinson como si quisiera decirle que eso era algo que no habían comentado. Tenía moretones en los brazos y me enseñó el cuello. Había marcas de dedos muy definidas en su garganta. ¿Alrededor de su garganta? ¿En la nuca? Yo diría que todo alrededor, señor Finch. ¿Lo diría? Sí, señor. Ella tenía un cuello pequeño y cualquiera podría haberlo rodeado con... Tan solo responda a la pregunta sí o no, por favor, Sheriff, dijo secamente Atticus, y el señor Tate se quedó en silencio. Página 194. Atticus se sentó e hizo un gesto con la cabeza al fiscal de distrito, quien asintió ante el juez, el cual hizo lo mismo al señor Tate, y se levantó muy tieso y se bajó del estrado de los testigos. Debajo de nosotros se movieron cabezas, se arrastraron pies por el piso, se subieron pequeños a los hombros y unos cuantos niños salieron correteando de la sala. Los negros que estaban a nuestras espaldas susurraban en voz baja entre ellos. Dill le estaba preguntando al reverendo Sykes de qué se trataba todo aquello, pero el reverendo Sykes dijo que no lo sabía. Hasta ahí las cosas habían sido bastante sosas. Nadie había gritado, no había habido discusiones entre el fiscal y el abogado, ningún dramatismo. Una gran decepción para nosotros para todos los presentes, o eso parecía. Atticus procedía amistosamente como si estuviera involucrado en una disputa por una propiedad. Con su infinita capacidad para calmar aguas turbulentas, podía hacer que un caso de violación fuera tan árido como un sermón. Ya se había ido de mi mente el terror al olor a whisky y establo, a hombres ariscos y de ojos somnolientos, a una voz ronca que decía en medio de la noche, «Señor Finch, ¿se han ido?» Nuestra pesadilla se había alejado con la luz del día y todo saldría bien. Todos los espectadores estaban tan relajados como el juez Taylor, salvo Jem. Su boca tenía el gesto de una media sonrisa forzada, sus ojos estaban alegres y dijo algo sobre corroborar evidencias, lo cual me dio la seguridad de que estaba presumiendo. Robert E. Lee Ewell. En respuesta a la sonora voz del secretario, un hombre bajito como un gallo se levantó y caminó pavoneándose hasta el estrado. Su nuca se sonrojó cuando escuchó su nombre. Cuando se dio media vuelta para hacer el juramento, vimos que su cara era tan roja como su cuello.
También vimos que no tenía semejanza alguna con su tocayo. Un mechón de escaso cabello recién lavado salía de su frente. Tenía la nariz delgada, puntiaguda y brillante. No se podría decir que tuviera barbilla, que más bien parecía parte de su arrugado cuello. Con la ayuda de Dios, cacareó. Toda ciudad del tamaño de Macon tenía familias, como los Yugo. Ninguna fluctuación económica cambiaba su posición, pues ese tipo de personas vivían como huéspedes del condado tanto en tiempos de prosperidad como en lo más hondo de una depresión. Ningún inspector de truanes, página 195, podía mantener a su numerosa descendencia en la escuela. Ningún funcionario de salud pública podría liberarlos de defectos congénitos, parásitos varios y enfermedades propias de un entorno insalubre. Los Yugos de Macon vivían detrás del vertedero de la ciudad en lo que antes fue una cabaña de negros. Las paredes de tablas habían sido suplidas por planchas de chapa ondulada, su tejado cubierto con botes de hojalata aplanados a martillazos, de modo que su forma general surgía su diseño original, cuadrada con 4 diminutas habitaciones que daban a un vestíbulo. La cabaña descansaba de modo inestable sobre 4 elevaciones irregulares de piedra caliza. Sus ventanas eran simples espacios abiertos en la pared, que cubrían en verano con tiras grasientas de estopilla para mantener alejadas a las alimañas que se alimentaban de los desechos de Macon. Las alimañas no comían mucho porque los Yugo daban el vertedero un repaso cada día. Y los frutos de su trabajo, los que no eran comestibles, hacían que el terreno alrededor de la cabaña pareciera el parque de juegos de un niño demente. Lo que pretendían que fuera una valla se componía de pedazos de ramas de árboles, palos de escoba y mangos de herramientas, coronados todos ellos con oxidadas cabezas de martillo, de rastrillos, palas, hachas y azadas, sujetas con pedazos de alambre de espinos. Encerrado tras esa barricada había un sucio patio que albergaba los restos de un Ford modelo T, despiezado, un sillón de dentista desechado, una nevera antigua, además de objetos menores, zapatos viejos, radios de mesa destrozadas, marcos de fotografía y jarras de fruta, bajo los cuales algunas gallinas flacas picoteaban sin perder la esperanza. Sin embargo, en el patio había un rincón que era el asombro de Macon. Apoyadas contra la valla en fila había 6 jarras de lavabo con el esmalte mellado que contenían brillantes geranios rojos, cuidados tan atentamente como si hubieran pertenecido a la señorita Maudie Atkinson, si es que la señorita Maudie se hubiera dignado a tolerar un geranio en su terreno. La gente decía que eran de May L. Yugo. Nadie estaba seguro de cuántos niños había en ese lugar. Algunos decían que 6, otros decían que 9. Siempre había varias caras sucias en las ventanas cuando cualquiera pasaba por allá. Nadie tenía ocasión de pasar excepto en Navidad, cuando las iglesias entregaban cestas de comida y el alcalde de Macon nos pedía que por favor ayudáramos a quienes, página 196, recogían la basura dejando allí nuestros propios árboles y la basura de nuestra casa. Atticus nos llevó con él la Navidad anterior cuando cumplió con la petición del alcalde. Un sucio camino discurría desde la carretera hacia el vertedero, llegando hasta un pequeño asentamiento negro que estaba a unos 500 metros más allá de los Yugo. Era necesario regresar por la carretera o recorrer todo el trecho y dar la vuelta. La mayoría de personas daban la vuelta en los patios frontales de los negros. En el frío atardecer de diciembre, sus cabañas se veían limpias y acogedoras, con su humo color gris pálido que ascendía desde las chimeneas y con el umbral de la puerta de color ámbar por el fuego que ardía en el interior. Había por ahí aromas deliciosos, pollos, tiras de tocino friéndose, frescas como el aire del atardecer. Jem y yo detectamos que estaban cocinando ardilla, pero fue necesario un viejo hombre de campo como Atticus para identificar que era comadreja y conejo, aromas que se desvanecían cuando pasábamos por delante de la residencia de los Yugo.
Lo único que había hecho con el hombrecillo que estaba en el estrado de los testigos fuese distinto a su vecino más cercano era que, si le restregaban con jabón de sosa en un barreño con agua muy caliente, su piel era blanca. «¿Señor Robert Ewell?», preguntó el señor Gilmer. «Ese es mi nombre, capitán», dijo el testigo. La espalda del señor Gilmer se puso un poco rígida y yo sentí lástima de él. Quizás sea mejor que explique algo ahora. He oído que los hijos de los abogados, al ver a sus padres en la sala en el fragor de una discusión, caen en una idea equivocada. Piensan que el abogado de la parte contraria es el enemigo personal de sus padres. Sufren intensamente y se sorprenden al verlo salir del brazo de su atormentador durante el primer receso. Jem y yo no caíamos en eso. Nosotros no teníamos ningún trauma por ver a nuestro padre ganar o perder. Siento no poder aportar ningún dramatismo a este respecto. Si lo hiciera, no sería real. Podíamos distinguir, sin embargo, cuando el debate se volvía más mordaz que profesional, pero eso se debía a haber observado a otros abogados aparte de nuestro padre. Yo nunca oí a Atticus levantar la voz en toda mi vida, excepto ante un testigo que era sordo. El señor Gilmer estaba haciendo su trabajo y Atticus hacía el suyo. Además, el señor Ewell era el testigo del señor Gilmer, así que no tenía que mostrarse grosero, con él menos que con nadie. Página 197. ¿Es usted el padre de Mayella Ewell?, fue la siguiente pregunta. Bueno, si no lo soy, ya no puedo hacer nada, pues su madre está muerta, fue la respuesta. El juez Taylor se agitó, se volvió lentamente en su sillón giratorio y miró de modo benigno al testigo. ¿Es usted el padre de Mayella Ewell?, preguntó de una manera que hizo que las risas que se oían abajo se detuvieran de repente. Sí, señor, dijo el señor Ewell. El juez Taylor continuó con un tono de buena voluntad. ¿Es esta la primera vez que está ante un tribunal? No recuerdo haberle visto nunca aquí. Ante el movimiento afirmativo de la cabeza del testigo continuó. Bien, dejemos algo claro. No habrá ninguna especulación obscena más sobre ningún tema por parte de nadie en esta sala mientras yo esté sentado aquí. ¿Lo entiende? El señor Ewell asintió, pero no creo que lo entendiera. El juez Taylor dio un suspiro y dijo: «Bueno, señor Gilmer». «Gracias, señoría. Señor Ewell, ¿querría decirnos con sus propias palabras lo que sucedió la tarde del día 21 de noviembre, por favor?» Jem sonrió y se echó para atrás el cabello. Con sus propias palabras, era la marca de fábrica del señor Gilmer. A menudo nos preguntábamos de quién temía el señor Gilmer que fueran las palabras que su testigo pudiera emplear. Bueno, la noche del 21 de noviembre yo llegaba del bosque con una carga de leña y justo cuando llegué a la valla oí gritar a Mayella como un cerdo apaleado dentro de la casa. Aquí el juez Taylor miró al testigo y debió de haber decidido que sus especulaciones no tenían mala intención porque volvió a su aire somnoliento. ¿Qué hora era, señor Ewell? Justo antes de la puesta del sol. Bien, estaba diciendo que Mayella gritaba como para... Otra mirada desde el estrado del juez silenció al señor Ewell. ¿Sí? ¿Estaba gritando?, dijo el señor Gilmer. El señor Ewell miró confuso al juez. Página 198. Bien, Mayella estaba gritando, así que yo dejé caer mi carga y corrí todo lo rápido que pude, pero me enganché en la valla, y cuando logré desengancharme corrí hasta la ventana y vi. La cara del señor Ewell se puso color escarlata. Se levantó y señaló con el dedo a Tom Robinson. Vi a ese negro de allí sobre mi Mayella. La sala del juez Taylor era tan tranquila que tenía pocas ocasiones de usar el mazo, pero estuvo dando golpes durante 5 minutos. Atticus estaba de pie en el estrado diciéndole algo. El señor Hecate, como primer oficial del condado, se puso de pie en el pasillo central para apaciguar a la sala atestada de gente. A nuestras espaldas se apreció un enojo murmullo por parte de la gente de color. El reverendo Sykes se inclinó por encima de Dale y de mí, tirando del codo a Jem. Señor Jem, dijo, será mejor que se lleve a casa a la señorita Jean Louise. Señor Jem, ¿me oye?
Jem giró la cabeza. Scout, vete a casa. Dill, tú y Scout, márchense a casa. Antes tendrás que obligarme, dije yo, recordando la bendita frase de Atticus. Jem me frunció el ceño furiosamente y después le dijo al reverendo Sykes, creo que no importa, reverendo, ella no lo entiende. Yo me sentí mortalmente ofendida. Claro que sí, yo puedo entender lo mismo que tú. Ah, calla. Ella no lo entiende, reverendo. Aún no tiene 9 años. Los ojos negros del reverendo Sykes mostraban ansiedad. ¿Sabe el señor Finch que están ustedes aquí? Esto no es adecuado para la señorita Jean Louise ni tampoco para ustedes, muchacho. Jem meneó la cabeza. Él no puede vernos desde tan lejos. No hay ningún problema, reverendo. Yo sabía que Jem ganaría, porque sabía que nada podría hacer que se marchara ahora. Dill y yo estábamos seguros durante un rato. Atticus podría vernos desde donde estaba si miraba hacia vuestra posición. Mientras el juez Taylor golpeaba con su mazo, el señor Ewell estaba sentado con aire engreído en su silla de testigo, contemplando su obra. Con página 199, una sola frase había convertido a personas contentas en una multitud tensa y murmuradora, hipnotizada lentamente por los golpes de mazo que sonaban con intensidad decreciente. Hasta que el último sonido que se oía en la sala fue un débil ping, ping, ping. El juez bien podría haber estado golpeando la mesa con un lapicero. En posesión de su sala una vez más, el juez Taylor se inclinó hacia atrás en su sillón. De repente se le veía cansado. Se le notaba la edad y yo pensé en lo que Atticus había dicho, que él y la señora Taylor no se besaban mucho. Debía de estar cerca de los 70 años. Ha habido una petición, dijo el juez Taylor, de que se despeje esta sala de espectadores, o al menos de mujeres y niños, una petición que será denegada por ahora. La gente por lo general ve lo que está buscando y oye lo que escucha, y tiene derecho a someter a ello a sus hijos, pero puedo asegurarles una cosa, recibirán lo que vean y oigan en silencio, o despejarán esta sala, pero no la abandonarán sin antes presentarse ante mí acusados de desacato. Señor Ewell, usted mantendrá su declaración dentro de los límites del uso del idioma, si es posible. Proceda, señor Gilmer. El señor Ewell me recordaba a un sordomudo. Estaba segura de que él nunca había oído las palabras que el juez Taylor le dirigía. Su boca las formaba trabajosamente en silencio, pero en su cara se podía ver la importancia que les daba. Desapareció su engreimiento, sustituido por una sinceridad que no engañó en absoluto al juez Taylor. Mientras el señor Ewell estuvo en el estrado, el juez no quitó los ojos de él, como si él lo estuviera desafiando a hacer un movimiento en falso. El señor Gilmer y Atticus se miraron. Atticus estaba otra vez sentado y con el puño apoyado en la mejilla. No podíamos verle la cara. El señor Gilmer parecía bastante desesperado. Una pregunta del juez Taylor hizo que se relajara. Señor Ewell, ¿vio usted al acusado teniendo relaciones sexuales con su hija? Sí, lo vi. Los espectadores estaban en silencio, pero el acusado dijo algo. Atticus le susurró al oído y Tim Robinson se quedó en silencio. ¿Dijo usted que estaba en la ventana?, preguntó el señor Gilmer. Sí, señor. Página 200. ¿A qué distancia está del suelo? Como a 1 metro. ¿Tenía una visión clara de la habitación? Sí, señor. ¿Cómo se veía la habitación? Bueno, estaba todo por el piso como si hubiera una pelea. ¿Qué hizo usted cuando vio al acusado? Pues rodeé la casa corriendo para entrar, pero él salió corriendo por la puerta justo delante de mí. Vi muy bien quién era. Yo estaba demasiado preocupado por Mayella para salir corriendo tras él. Entré en la casa y ella estaba tumbada sobre el piso llorando. Entonces, ¿qué hizo? Salí corriendo a buscar a Tate tan rápidamente como pude. Sabía muy bien quién era él, que vivía más allá en ese nido de negros. Pasaba por delante de la casa todos los días. Juez, he pedido a este condado durante 15 años que limpie ese nido de negros, que es peligroso vivir cerca de ellos y devalúan mi propiedad. Gracias, señor Ewell, dijo rápidamente el señor Gilmer.
El testigo se bajó rápidamente del estrado y se topó con Atticus, que se había levantado para interrogarlo. El juez Taylor permitió que la sala se riera. «Solo un minuto, señor», dijo Atticus afablemente. «¿Podría hacerle una o dos preguntas?» El señor Yuo volvió a la silla de los testigos, se acomodó y miró a Atticus con una altiva desconfianza, una expresión común en los testigos del condado de Macomb cuando eran confrontados por un abogado de la parte contraria. «Señor Yuo», comenzó Atticus, «hubo muchas carreras aquella noche. Veamos, usted dice que corrió hasta la casa, corrió hasta la ventana, corrió hacia el interior, corrió hasta Mayala, corrió a buscar al señor Tate. Durante todas esas carreras, ¿corrió a buscar a un médico?» «No era necesario, yo vi lo que sucedió». «Pero hay una cosa que no entiendo», dijo Atticus. «¿No le preocupaba el estado de Mayala?» «Claro que sí», dijo el señor Yuo. «Yo vi quién lo hizo». Página 201. «No me refiero a su estado físico. ¿No pensó que la naturaleza de sus heridas requería una atención médica inmediata?» «¿Qué? ¿No pensó que ella debía visitar a un doctor inmediatamente?» El testigo dijo que nunca pensó en eso, que nunca había llamado a un médico de ningún tipo en su vida y que eso le habría costado $5. «¿Eso es todo?», preguntó. «Aún no», dijo Atticus de modo natural. «Señor Yuo, has escuchado la declaración del sheriff, ¿verdad?» «¿Y eso?» «Usted estaba en la sala cuando el señor Hecate estaba en el estrado, ¿no es así? Usted ha oído todas sus palabras, ¿verdad?» El señor Yuo consideró el asunto con cuidado y pareció decidir que la pregunta era segura. «Sí», dijo. «¿Está de acuerdo con su descripción de las heridas de Mayala?» «¿A qué se refiere?» Atticus miró al señor Gilmer y sonrió. El señor Yuo parecía decidido a no darle ni la hora a la defensa. «El señor Tate ha declarado que ella tenía el ojo derecho morado, que fue golpeada alrededor de...» «Ah, sí», dijo el testigo. «Sostengo todo lo que ha dicho Tate». «¿Seguro?», preguntó Atticus. «Solo quiero asegurarme». Se acercó al secretario de la sala, dijo algo y el secretario nos entretuvo unos minutos leyendo la declaración del señor Tate como si fueran citas del mercado de valores. «¿Qué ojo? El izquierdo. Ah, sí, entonces sería el ojo derecho de ella. Era su ojo derecho, señor Finch. Ahora lo recuerdo. Tenía ese lado de su cara hinchado. Pasó la página. Sheriff, por favor repita lo que ha dicho. He dicho que fue su ojo derecho». «Gracias, Bert», dijo Atticus. «Lo ha oído de nuevo, señor Yuo. ¿Tiene algo que añadir a eso? ¿Está de acuerdo con el sheriff?» «Estoy de acuerdo con Tate. Tenía el ojo morado y había recibido muchos golpes». Página 202. El hombrecillo parecía haber olvidado su humillación previa desde el estrado. Se estaba haciendo obvio que pensaba que Atticus era un rival fácil. El color rosado pareció volver a su cara, se le hinchó el pecho y volvió a convertirse en un gallito. Yo pensé que le estallaría la camisa ante la pregunta siguiente de Atticus. «Señor Yuo, ¿sabe usted leer y escribir?» «Protesto», interrumpió el señor Gilmer. «No veo qué tiene que ver con el caso que el testigo sea analfabeto, irrelevante e insustancial». El juez Taylor estaba a punto de hablar, pero Atticus dijo: «Juez, si permite usted la pregunta seguida de otra, pronto lo verá». «Muy bien, veamos», concedió el juez Taylor, «pero asegúrese de que lo veamos, Atticus». Denegada. El señor Gilmer parecía sentir tanta curiosidad como el resto de nosotros respecto a que tenía que ver con el caso en nivel de formación académica del señor Yuo. «Repetiré la pregunta», dijo Atticus. «¿Sabe usted leer y escribir?» «Sí, que sé». «¿Querría escribir su nombre y mostrarlo a la sala?» «Claro que sí». ¿Cómo cree que firmo mis cheques de la beneficencia?» El señor Yuo quería congraciarse con sus conciudadanos. Los susurros y las risitas abajo probablemente tenían que ver con lo raro que era. Yo me estaba poniendo nerviosa. Atticus parecía saber lo que hacía, pero yo pensaba que había ido a pescar ranas sin linterna.
Nunca, nunca, nunca en un interrogatorio se debe hacer una pregunta a un testigo de la que ya no sepa la respuesta. Ese era un principio con el que yo me había alimentado desde mi niñez. Hazla y muy probablemente obtendrás una respuesta que no quieres, una respuesta que podría arruinar tu caso. Atticus se metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un sobre, y después sacó su pluma del bolsillo del chaleco. Se movía con soltura y se había girado para que el jurado le viera bien. Desenroscó la tapa de la pluma y la puso suavemente sobre su mesa. Sacudió un poco la pluma y después se la entregó junto con el sobre al testigo. ¿Quiere escribir su nombre?, preguntó. Con tranquilidad para que el jurado pueda ver cómo lo hace. El señor Yuo escribió en la parte de atrás del sobre y levantó la vista con complacencia para ver al juez. Taylor, mirarle fijamente como si fuera, página 203, una especie de fragante gardenia en floración sobre el estrado de los testigos, para ver al señor Gilmer, mitad sentado y mitad de pie en su mesa. El jurado le estaba observando y un hombre se inclinaba hacia adelante con sus manos sobre el barandal. ¿Qué es tan interesante?, preguntó él. Usted es zurdo, señor Yuo, dijo el juez Taylor. El señor Yuo se giró enojadamente hacia el juez y dijo que no veía qué tenía que ver con todo eso el que él fuera zurdo, que era un hombre temeroso de Cristo y que Atticus Finch se estaba aprovechando de él. Los abogados astutos como Atticus Finch se aprovechaban de él todo el tiempo con sus maneras engañosas de actuar. Él les había dicho lo que sucedió, lo diría una y otra vez, y así lo había hecho. Nada de lo que Atticus le preguntó después de eso le hizo cambiar su historia. Que había mirado por la ventana, después el negro salió corriendo y entonces él fue corriendo a buscar al sheriff. Atticus finalmente lo despidió. El señor Gilmer le hizo una pregunta más. Acerca de escribir con su mano izquierda, ¿es usted ambidextro, señor Yuo? Claro que no lo soy. Sé usar una mano tan bien como la otra. Una mano tan bien como la otra, añadió mirando con furia a la mesa de la defensa. Jem parecía estar luchando en silencio. Golpeaba con suavidad el barandal de la galería y una vez susurró, «¡Lo tenemos!». Yo no pensaba eso. Atticus intentaba demostrar, me parecía, que el señor Yuo podía haber golpeado a Mayella. Hasta ahí yo podía entender. Si tenía morado el ojo derecho y fue golpeada principalmente en la parte derecha de la cara, eso demostraría que lo hizo una persona zurda. Sherlock Holmes y Jem Finch estarían de acuerdo. Pero Tom Robinson fácilmente podría ser también zurdo. Al igual que el señor Heck Tate, me imaginé que tenía a una persona delante. Realicé una rápida pantomima mental y llegué a la conclusión de que él podría haberle agarrado con su mano derecha y golpeado con su izquierda. Bajé la vista hacia Tom. Estaba de espaldas a nosotros, pero podía ver sus anchos hombros y su cuello como el de un toro. Podría haberlo hecho fácilmente. Pensé que Jem estaba vendiendo la piel de oso antes de tiempo. Hit that like button. Subscribe for my mommy's channel. Bye.